escuchando porque seguramente lo seleccionó Lula y así pasa. Esta es la hora que ella hace favores. Pero era lindo igual. Con amigos, sí, está muy bien, pero ella hace favores que, bueno, son sobres que le llegan para promocionar artistas ignotos, ¿verdad? Que le aceitan con un dinero. Y bueno, y se hace un sueldito extra. ¿Para qué estamos si no es para hacerle favores amigos? Pensé que para recibir sobre. También, sí, bueno, también, bueno, también. A mí no me polémico. están llegando, pero... Elisa Liber, periodista, ¿cómo estás? Elisa, ¿andas bien? Muy bien. Daniel Turco Márquez, médico y actor, ¿cómo estás? Muy bien. Turco, bien. Bueno, pese a las gripes. Pese a las gripes que están en todos lados ahora, ¿no? Valentina Arlegui, abogada escribana. Y ahora... ¿Abogada escribana o otro? Presidenta de la 71. Presidenta de la 71. En eso ya el otro ya está. No. Lo otro ya sabemos que no, pero viste que dije bien perfecto, de las primera. dos carreras, increíble. Las dos carreras. Porque a veces me haces contadora. A veces te hago contadora también, que la verdad que sería una combineta interesante. Sería, sí, ahí sí que servicio integral. Sí, sin duda. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poquito de los liderazgos en los partidos. Todos, bueno, con lo que sucedió creo con Mujica, definitivamente por lo menos en el Frente Amplio se cerró una etapa que venía un tiempo que venía en ese proceso, la biología venía siendo cierto lo suyo. El que más ha esgrimido lo de la biología sigue ahí en el Partido Colorado, que es Sanguinetti. Sigue muy activo, ¿no? Y muy activo. Y bueno, y el Partido Nacional está en el medio de una cosa quizás inesperada. No sé, vos Valentina que estás adentro, capaz que te lo esperabas más, pero como cierto fuego cruzado, cierta cosa. No creo que sea tan inesperada, es en la antesala de la convención, que es el sábado, donde está en disputa la presidencia, no así el liderazgo del partido, que para mí es indiscutido que lo tiene Luis Lacalle Pou. Claro. ¿Y qué está pasando? Ya empezó mi rol porque hoy vengo de periodista. O sea, yo soy la entrevistada. Sí. No, claro, pero ¿por qué? Porque yo los recuerdos que tengo muchas veces era como que se ponían a figuras más de consenso, como que... Claro, es que en las últimas elecciones de la convención había... única. Sí, había figuras de consenso y ahora están como... Bueno, lista única en realidad no, porque pero no Jorge lista Gandini único, había sacado una lista aparte, sí. Pero bueno, estaba bastante cantado quiénes iban a ser los presidentes. Y ahora hay esto que parece que desde afuera que se están sacando las mechas. Lo cual también me recuerda lo que fue después de la derrota del Frente Amplio en las elecciones pasadas, que las internas se ponen picantes, porque también es un proceso lógico también. Hay mucha echada de culpa, ¿no? Y bueno, a ver, esto también sucede demasiado cerca, tal vez, del fin del ciclo electoral. Aparte, después tuvimos mayo, o sea que tampoco fue que se pudo enfriar para conversar tranquilamente. Yo creo que nosotros tenemos la autocrítica todavía pendiente y que hay que hacerla. Aclaro por las dudas, para no herir ninguna susceptibilidad, que mis opiniones son a título personal, ¿no? O sea, yo no tengo representación del Partido Nacional, estoy hablando en nombre del Partido Nacional, sino lo que yo creo del Partido Nacional. Claro. Lo aclaro por las dudas, porque son momentos que son complejos. A ver, como todo, se termina un ciclo electoral con el resultado no deseado de haber perdido, sorprendente para muchos de nosotros, o sea que esperábamos, en virtud de un gobierno que entendimos que hicimos bien, poder mantener la confianza de los ciudadanos y seguir gobernando. Eso no sucedió. Y es natural que nos miremos entre los que estuvimos en la primera línea en el sentido del trabajo y de la militancia y queramos también alguna explicación lógica de eso. Y lógica de por qué perdieron. Y sí, hay que hacer la explicación lógica de por qué perdimos. Porque en realidad uno si lo mirás de afuera decís, la lógica es, bueno, Delgado, ¿no? Álvaro Delgado, presidente del directorio, fue el candidato. No, presidente del directorio no. Candidato por el Partido Nacional. No, que ahora sea claramente el nuevo, ¿no? Que esté ahí liderando el Partido Nacional más allá de Lacalle Pou, parecería lo esperable. No, yo no comparto contigo. Yo no creo eso. Daniel Martínez no lideró el Frente Amplio después de haber perdido en el año 2019. Yo creo que hay procesos. Él fue candidato, tuvo una buena votación en las internas, representó al Partido Nacional, después fue candidato de la coalición, si querés, en noviembre. El resultado no fue el esperado. Yo, al contrario, no creo que hoy tenga que... Vos decís que ahora es también como una especie de vuelta, barajamos de vuelta. Y por supuesto, si nosotros queremos construir una alternativa, que es lo que queremos, hacia 2029... Y bueno, y lo que fue, en definitiva, una de las principales razones de haber perdido fue la candidatura o ese liderazgo de la candidatura, que no fue lo que la gente eligió, y bueno, yo siento que no sería muy razonable ponerlo frente al partido. Yo creo que también
el concepto de liderazgo también, que hay cosas que tienen que ver con los estilos de liderazgo. Vos hacías una comparación que creo que es apropiada, porque también Daniel Martínez en ese momento no estaba en condiciones de ser líder de nada. Entonces, y después lo que ocurrió también con su vida política posterior. A diferencia de Daniel Martínez, que yo claramente no lo veía como líder, a Delgado sí lo veo, obviamente que es la calle Pou primero, pero sí lo veía todavía como líder. Cuando liderás un proceso que termina en derrota, es difícil como reconstruir. Me encanta la cara de Valentina haciéndome a mí lo que me llama más la atención, que generalmente el cargo de presidente en los partidos no suele ser el líder. No lo era Pablo Iturralde, no lo es Fernando Pereira, o sea, tiene una figura importante. No lo era Jorge Beroveto, no lo era Rubio, ni que hablar. Miranda, Mónica Xavier tampoco. Mónica Xavier, o sea, y en el Partido Nacional, yo ahora no recuerdo todos los que fueron presidentes del directorio, pero me llama la atención que quizás lo que me llama más la atención. Beatriz Argemón, Luis Alberto Heber, te nombro los últimos. Claro, es el choque postelectoral, ¿no? Como que, ya nos medimos en las elecciones nacionales y ahora parecería como que hay como un segundo round entre los tres principales sectores que otra vez están en disputa con nombres que me llaman la atención, que estén arriba de la mesa. Los tres nombres que están arriba de la mesa. ¿Por qué te llama la atención? Yo creo que es muy saludable. No digo que no sea saludable. Yo creo que va a conformar cualquiera sea el de los tres, porque en definitiva hay 4 candidatos. Pero recordémosle a la gente los candidatos a ser presidentes del directorio del partido, que se va a votar el sábado en la convención, son Álvaro Delgado, Javier García, Luis Alberto Heber y el Pájaro Enciso, ex intendente de Florida y embajador en Buenos Aires durante el periodo de gobierno. Yo entiendo que cualquiera de los 4 son personas conocidas dentro del partido, con experiencia y que van a ser un directorio fuerte. Y eso ya de por sí a mí me parece algo saludable, me parece algo que está bueno, porque nosotros precisamos fortalecer la estructura partidaria de cara a lo que se va a venir, que es realizar una oposición responsable, pero marcando el rol que nos dio la gente y cumpliendo el rol que nos dio la gente, que es el de ser oposición, entendiendo marcando en qué el frente se va a separar de lo que prometió y criticando sanamente y constructivamente los errores que cometa de acá al final del gobierno, que es imposible que no los cometa, porque ningún gobierno es perfecto. Y yo creo que es muy saludable que sea un directorio fuerte, claro, que esté liderado por alguien fuerte. Pero claramente entre estos candidatos no es lo mismo, por esto que hablamos de los estilos de liderazgo. No, por supuesto. Claramente, yo no conozco la interna del Partido Nacional, pero conozco las figuras de las que estamos hablando, y hay estilos bien distintos, un estilo más de cercanía, un estilo más vertical, hay distintos estilos claros entre estas personas, y hay una tarea no nada fácil, que es esta que decís de, primero, recomponer, hacer una autocrítica e ir para adelante. Y ese proceso necesita cercanía, necesita conocer los sectores y necesita respaldo. Y necesita conocer al partido y al país. Claro, exacto. Y en este contexto que están discutiendo ahora de voto secreto, no voto secreto, todo esto que también creo que es una discusión interesante, digamos, por lo que venimos charlando, es como necesario que el estilo, sin meterme en la interna de un partido, es necesario esa reconstrucción, esa autocrítica y pensar para adelante y qué tipo de posición van a hacer. Pero los estilos creo que son muy marcados y distintos, ¿no? Totalmente, y por eso yo entiendo que la opción de Luis Alberto Heber como esa tercera línea, tercera candidatura, es interesante en la medida en que, si bien tal vez son los 3 principales sectores, no, o sea, es solo ver la representación en el Senado de que Aire Fresco y Espacio País son los sectores más grandes y el herrerismo viene tercero. Entonces yo entiendo que esa candidatura también puede ayudar a surcir que no sea ni uno ni otro y que sea esa tercera candidatura alternativa, que ya lo ha hecho bien, que le gusta recorrer el país, que conoce y que en definitiva puede ser una alternativa. Es difícil, ¿no? ¿Vos ves probable que Heber, porque digo, si tiene la mayoría de apoyos y además hay alianzas internas dentro de, yo creo que de los lemas, se están haciendo... Si me preguntás, yo creo que la convención hoy tiene final abierto. De verdad no creo que esté cerrado. Decinos cuáles son las apuestas, ¿no? Para el miércoles que viene. Bueno, de momento... Viste que a veces lo que se habla afuera, ¿no? Claro. No, a ver, yo creo que tiene final abierto, sé que está habiendo conversaciones. Pero Delgado tiene chances o hay un voto castigo grande. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Y por eso la propuesta de Espacio País, que para mí, si bien puedo compartir el espíritu, entiendo que vulnera lo que está previsto en la Carta Orgánica del voto secreto. O sea, no puede ser voto secreto porque no está previsto que sea voto secreto. ¿Qué pasa? El voto secreto está bien cuando los
cuando una persona vota por sí. Ahora, cuando una persona representa, tiene que ser a mano alzada y para que que sus representados vean lo que esa persona votó. Es un sobre donde se pone el nombre, ¿no? Sí, pero es así. Va a ser un sobre donde se pone el nombre, pero van a saber que Valentina Ley votó, en este caso, por Luis Alberto Heber. Porque vos, como convencional, estás representando. Y porque yo tengo, o sea, mis compañeros tienen todo el derecho del mundo de decirme, a ver, Valentina, pero ¿por qué tú votaste a Elisa Lieber cuando nosotros mandatamos a que fuera el Turco Márquez? Claro, sí. Entonces yo tengo que explicar por qué te voté a ti en vez del Turco y en definitiva, si yo me debo a un grupo al que estoy representando, porque convengamos que yo no soy convencional nacional por mi linda cara, sino porque represento una agrupación política y a un montón de gente que trabajó para que yo estuviera ahí. Pero vale, también elimina algo que es importante, que son los acuerdos y las negociaciones, el voto secreto. Me refiero a que dentro de los sectores seguramente existen negociaciones. Si vos lo haces secreto, pierde esto de te doy, dame tanto y acuerdo contigo. Me parece que ahí se pierde esta posibilidad de saber qué votó cada lugar, y en la política siempre es acuerdo y negociación. Entonces, el voto secreto pierde ese principio de la política, para mí muy sano, de acordar con otros sectores. Y pierde también la transparencia de ese tipo de cosas. O sea, yo creo que cuando uno representa tiene que hacerse cargo de lo que vota. Yo, por ejemplo, y esto es de vuelta, una opinión personal, yo sé que hay un voto que no voy a emitir, porque no estoy de acuerdo. Entonces, si mi sector político decidiera apoyar a un candidato con el que yo no estoy de acuerdo, yo pido licencia y voy a la tribuna. Porque me parece que es lo más sano. Yo en lo personal, lo primero, para mí, es ser fiel a mí misma y a mis creencias y a lo que yo creo. Si va en contra de lo que mi sector decide por mayoría y porque yo estoy representando, lo sano es dar un paso al costado. Yo no tengo ningún tipo de problema, firmo mi licencia, me voy a la tribuna y que entre un convencional que esté de acuerdo con lo que propone el sector. A mí me parece que eso es lo más sano. Y después hacerse cargo de las cosas. Yo voy a ir a poner, en este caso, mi sobre con mi nombre, a quién voy a votar. Y si fuera, y sí, en mi caso sí, obviamente. Y si fuera a mano alzada, lo haría también. Porque me parece que es la forma de... Acá somos todos grandes, o sea, y cada uno tiene que hacerse responsable de lo que cree, no cree, vota o no vota. Entonces, entiendo por dónde va lo del voto secreto. Obviamente que es sano cuando estamos hablando de la representación de sí mismo, y es una garantía por la que el Partido Nacional luchó históricamente, y somos defensores del voto secreto, pero cuando cada ciudadano se autorrepresenta, no cuando representas a quien más. Pero esa es la discusión que está, en definitiva. Bueno, muy bien, veremos este sábado. Este sábado. Sí, también ahí la pregunta es qué ha pasado con las mujeres, ¿no? del Partido Nacional. De alguna forma, Beatriz Argimón, ¿no? Que, bueno, se va a la UNESCO, pero también se va a la UNESCO a regañadientes del Partido Nacional, o por lo menos de la gente que habló. Y qué está pasando con Valeria Ripoll, que también dijeron... Sí, ahí con la Beatriz lo que hubo fue una diferencia con las formas, no con el fondo y con cómo se manejaron algunas cosas, y yo ahí me permito decirte, no porque sea mujer, No. Hubiera pasado lo mismo si hubiera sido hombre. Sí, pero hubo como un cierto ninguneo a Beatriz durante la campaña, por lo menos eso se percibió desde afuera. Y yo creo que le resta de alguna forma al Partido Nacional todas estas cuestiones que se hacen en el público. El dato de esto es que ahora no estamos hablando de ninguna posible candidata mujer ahora. Hoy tenemos presidenta del Partido Nacional. No, pero, sí, pero bueno, tuvimos también, me refiero en este momento, también claro, sería interesante. Bastante silenciada, ¿no? A ver, la presidenta del Partido Nacional. No es... A ver, no es como para increparte, ni tampoco es un rol de, ay, porque es mujer. No, yo no me siento increpada. Creo que parte me siento tranquila de poder decir que para mí el Partido Nacional tiene un gran debe con sus mujeres. Yo creo eso. Como todos los partidos, ¿no? De repente el Partido Nacional más, porque de hecho en el Senado, digo, la representación femenina de la oposición es Graciela Bianchi. Sí, exacto. Sí. O sea, a ver, a mí me gustaría que las mujeres tuvieran más participación. Creo que para nosotras es más difícil hacer política que para los hombres. Y en definitiva yo siento que hay una deuda. Se hablará. Y también una cuestión de que si realmente se propone que todas las fórmulas sean paritarias, o sea, de aquí en más, o sea, que sean hombre-mujer o mujer-hombre, el Partido Nacional no parecería estar proyectando, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente un poquito más, porque un poco bastante. No,
tiene muchas más figuras. Digo, como... no es por... No, Bueno, pronto... te tiro un tema polémico. En el tema liderazgos. Bueno, no estoy hablando... Pero de representación parlamentaria me parece muchísimo más y a nivel de ministerios mucho más. Sí, y hay tiene 5 ministras, creo. Sí, y hay figuras fuertes dentro del Frente Amplio, mujeres, pero tampoco es una cuestión de que uno vea que... Es que, a ver, yo creo que es un fenómeno que excede al Partido Nacional. Sí, o sea, es un fenómeno social. Social y mundial. O sea, que es más difícil para las mujeres por todo el tema cuidado, porque las oportunidades son menos. También te digo, como parte positiva, tuvimos la primera ministra de Economía, tuvimos la primera vicepresidenta electa del Uruguay. Yo, de todas formas, y ahí tiro un tema polémico, yo no estoy de acuerdo con las fórmulas paritarias. O sea, yo creo que a veces, obviamente que quiero más lugares de representación para las mujeres. En nuestro caso en particular, si hubiéramos puesto otra fórmula que capaz no hubiera sido paritaria, nos hubiera ido bastante mejor. Sale ahí en la sombra de Ripoll. Más allá de eso, en la sombra de Ripoll. Yo creo que eso es medio contrafáctico, digamos. Sí, claro. Sí, probablemente, creo que a las luces de los resultados, la elección de Ripoll no fue buena, no. Independientemente de... Bueno, ahora salió todo un análisis que sacó Búsqueda la semana pasada de Licandro, ¿es? Licandro, el sociólogo, haciendo como una evaluación de lo que pasó y, o sea, y el foco es la elección de... Sí, claro, cuando vos tenías Ripoll. una candidata como Laura Raffo, que llegó hasta el final de la interna, que tuvo una votación sensiblemente menor a Álvaro Delgado, pero que perfectamente llegó hasta el final y era la candidata a vicepresidenta lógica natural. En esa fórmula. A mí lo que me parece que hace quizás el Partido Nacional, lo que yo puedo ver, que como que va formando cuadros, van asumiendo responsabilidades y van tomando protagonismo las mujeres, y eso en un momento se tira a la basura. De hecho, si miramos esta elección, 2 mujeres importantísimas, independientemente de lo que cada uno de nosotros pueda pensar sobre ella. No tanto Ripoll lo voy a dejar medio al costado porque no tiene una gran carrera dentro del partido, fue más como, yo siento como un manotazo, un intento de hacer una jugada maestra, un jaque mate en 2 jugadas, que fue jaque mate para el otro. Pero bueno, Daniel Martínez también le salió mal a las elecciones Beatriz Argimón y Laura Raffo son dos cuadros que vos decís, bueno, acá hay como un potencial. Y las dos, bueno, a Laura Raffo le dieron 250 porrazos, ¿no? Comparto. Poco más. Y con Beatriz Argimón, yo no sé qué habrá pasado a la interna, no soy blanco, entiendo que capaz que las formas de esto, pero la realidad es que si no se le ofrecía este lugar en la UNESCO, no sé si había un ofrecimiento claro dentro del Partido Nacional, no había una jerarquización del lugar de una mujer que para mí fue vital en el triunfo del 2019. Absolutamente. Una persona que... Es el famoso centro que están buscando todos los partidos. Bueno, todo lo que quiso hacer Delgado con Ripoll, realmente lo consiguió Lacalle, sin desconocer, por supuesto, las virtudes y el liderazgo de Lacalle, que fue el que ganó la elección, pero la elección de Beatriz Argimón fue clave, ¿sí? En una elección que se definió por 30.000 votos. Entonces, sí, pero ¿por qué tirar como dejar en banda a una persona que es valiosísima, digamos? Y se repite con algunas mujeres, y vos vas viendo que las mujeres, bueno, cuesta encontrar, digamos, mujeres que se le den relevancia, y creo que vos lo viste en carne propia también, Valentina, por cómo van distribuyendo los cargos, todo, que en otros partidos no se ve. Bueno, pasa igual, No de la misma forma. Yo creo que no de la misma forma. Yo creo que pasa en todos lados, pasan los sindicatos, pasa. Pero creo que hay algo del aprendizaje que es importante. Por eso yo decía la reflexión, la evaluación, la evaluación de la derrota, porque existió una equivocación en la elección también de Daniel Martínez, de su vice, y lo que ocurrió después. Y eso fue necesario que existiera un análisis de lo que pasó para después recomponerse de ahí. Aparte fue un desfile, porque pobre Graciela, ya fue como la cuarta, ¿no? Sí, entonces por eso, creo que de ese error hay que hacer una evaluación. Entiendo que también para que la oposición sea una oposición responsable en este gobierno, es sano, también para el Frente Amplio, que el Partido Nacional... Pero aparte hay muchos blancos que quieren decir cosas quieren ser escuchados y que se merecen decir cosas, y hay que hacer ese proceso. Y por ahí es la oposición, y por ahí sí funciona el sistema político. Pero es como se crece, si no... Creo que es sano que se den ese proceso, y es por ahí. Sí, a mí me parece desde afuera, mirándolo desde afuera... mirando todo desde afuera, ¿no?
pero que hay como una guerra de gallos, ¿no? Ahí adentro, una pelea de gallos, como de gallos hombres, pero no porque sea, que en realidad es como, también creo que les hace un poco mal a ellos mismos. Entiendo que es parte, que es natural y todo, pero hay como una cuestión, no, Álvaro Delgado, no, Javier García, que dan una imagen para afuera que no está buena. Entiendo que hay que darle tiempo, que vienen de una derrota y que se tienen que reacomodar. Pasó con el Frente Amplio. Yo creo que es un proceso natural y que no puede sorprender a nadie. O sea, lo que hay es una puja de poder, en definitiva, de un liderazgo de un partido político que va por lo menos ser el principal contendiente en las elecciones que vienen. Lo que pasa es que desde la ciudadanía, obviamente para las elecciones próximas nos vamos a olvidar, uno lo mira y dice, eso es la política, se están matando entre ellos. Pero una vez se están matando entre ellos, ambos tienen sus candidaturas fuertes y cada uno está tendiendo a tratar de convencer la mayor cantidad de convencionales posible. Nosotros presentamos la tercera opción, o sea, yo no me sorprendo tanto tampoco. A mí lo que te me genera llama, hasta simpatía Heber ahí, ¿eh? A mí me pasa eso. A mí hay algo que quizás que a mí me genera más la atención, es con un liderazgo tan claro dentro del partido. Eso es lo que me llama la atención. Que se estén peleando cuando el líder del partido ya sabemos todos quién es. Y bueno, de alguna manera si él quisiera ser presidente del directorio, no habría discusión. Claro, pero es como, a ver, me parece tan claro. Y incluso la derrota electoral era como fue medio que una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Era como que durante 5 años las encuestas marcaban una cosa. Hubo como un espejismo ahí, algo que nunca terminó de cerrar, que era la alta aprobación que tenía la calle con respecto a la intención de voto. Pero al final, bueno, parece que la gente efectivamente tenía una alta aprobación de la calle, pero la mayoría votaba por el cambio. Era como que no... hasta También yo creo que ahí la figura, mucho más allá de Ripoll, si sacamos a Ripoll y la sacamos de lado, la campaña de Álvaro Delgado fue triste. Acuérdense la imagen esa de... Puede ser yo no soy un candidato que enamore a las masas. Que enamore a las... Como bueno, muy... Lo que pasa que y con esa cara, esa cara de pan triste, o sea, realmente fue como una cuestión. Yo creo que en la desesperación ahí, las personas que hacen... Claro, pero ¿sabes lo que pasa? El problema es que en una campaña no te puede agarrar la desesperación. Ese es el problema, porque si te agarra la desesperación es porque la planificaste mal. No, lo que pasa es que somos unos creo que en el mundo de la publicidad, Valentina, alguna vez cuando te haces una sesión de fotos y después vos ves lo que te hicieron hacer, pues ¿en qué momento a mí me pareció buena idea salir de atrás de unos arbustos? ¿Querés compartir algún archivo? No. Nosotros siempre jodíamos, teníamos una cartelera en la época de Océano que íbamos pegando mes a mes la vergüenza, porque vos empezabas con, bueno, sentate en la silla, ¿dónde me siento en la silla? Bueno, ahora sí como que estás hablando, está. Y de golpe empiezan ahora como que te pones la cantidad, ahora que estás tomando mate, ahora probemos de tirarte en el piso y cuando vos querés hacer... Está saliendo los arbustos. ¿Por qué carajo yo estoy haciendo esto? Sí. Y la foto que sale después, bueno, yo creo que en las campañas está la vorágine, está la locura. Total, sí. Vos lo sabés mucho más que yo y creo que ahí los publicistas y las personas... Viene uno con la idea de hay que hacer esto y cuando vos mirás los números, ves que te está yendo mal, decís, bueno, capaz que tenemos que ir por ahí, vos tenés que aceptar que la gente no te quiere, tenés que decir que bueno, sos un buen candidato, pero te tienes que votar igual. Bueno, pero a ver, De la Rúa ganó así en Argentina, O sea, no, está todo inventado a esta altura. El problema sí, a ver, yo no quiero... Sí, a ver, con el diario del lunes es todo muchísimo... Es muy fácil, obviamente. Muchísimo más fácil. A ver, con la campaña de Orsi también en algún momento dijimos, che. Al contrario, yo creo que... La campaña de Orsi era perfecta. Voy ganando, no digo nada. Y sí, claro. O sea, agarraron un candidato que era débil en cuanto a su argumentación y sus apariciones públicas, que lo sigue siendo hasta ahora, porque en realidad vos hoy ves algunas declaraciones y decís, yo no puedo creer, o al menos eso me pasa a mí. Valentina, no estábamos hablando. No, claro, me había olvidado que era un especial del Partido Nacional. A mí me trajeron engañada, me dijeron que eran de 3 partidos políticos, diciendo las 14:01. No hablamos de más nadie. Bueno, pero podemos hablar el miércoles que viene, si quieren hablamos de los demás. ¿Del Frente del Partido Colorado? Del Frente Amplio del Partido Colorado. Y ya vamos a tener los resultados. Ya van a estar los resultados. Bueno, pero que diga quién, que diga el orden. Apuesta. Luis Alberto Heber. Valentina Arlegui, Turco. Y segundo, porque más. Vamos a la pausa. Y Elisa Lieber, muchas gracias. Se viene todo por la misma plata. Nosotros volvemos mañana a las 11. Después nada que perder. Seguimos jugando.
Justicia infinita, el 2 con el 0, con el 2 con el 5. AC/DC